Maestro, Hola, mi querido. ¿estamos bien con el audio? Sí, ¿me oye usted a mí? Bueno, nos confirman que ya estamos en Facebook. Pedimos disculpas a las personas que nos han seguido y que estaban esperando, ¿verdad?, la entrevista con el maestro Ramiro. Mil disculpas, tuvimos problemas técnicos, lo cual nos ha atrasado media hora, pero nos ha servido también para que conversáramos un poco con el maestro mientras solucionamos algunos problemas técnicos, cosas que se dan, ¿verdad?, por esto de la tecnología y tener que buscar estas nuevas formas de comunicarnos. Pero bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esto, lo que es su atril virtual, esta dinámica que el Conservatorio Nacional de Música Francisco Ramón Díaz Zelaya en Tegucigalpa, Honduras, pues ha implementado para que podamos conocer a músicos de otras partes del mundo y de los cuales podemos aprender, podemos compartir experiencias, las cuales nos puedan ayudar a nuestro crecimiento profesional y cultural. El día de hoy, pues quiero presentarles, ¿verdad?, con mucho placer al maestro Ramiro Soriano Arce. El maestro tiene una trayectoria histórica en nuestro país, ¿verdad? Él es de Bolivia, pero ha dejado un hermoso legado en nuestro país. Para que ustedes lo conozcan un poco más, les voy a leer un poco de su hoja de vida. El maestro Soriano Arce hizo sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de La Paz, Bolivia. En este periodo de tiempo inició sus estudios de dirección orquestal con el maestro Rubén Bartañán, lo que le permitió dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. En 1977 gana una beca para realizar sus estudios en la Unión Soviética en el prestigioso Conservatorio Tchaikovsky, donde culmina sus estudios de máster en dirección orquestal y ópera. En 1985 culmina el posgrado en dirección en el Conservatorio de Moscú, recibiendo el máximo honor que se ofrece a los estudiantes de dirección en ese centro. Dentro de su experiencia ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Ecuador, la Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra, la Filarmónica de Luisiana, el Ensamble de Solistas de la Sinfónica de Rusia, el Ensamble 21 de Moscú, y en Honduras, la llamada en aquel entonces Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, recientemente la Orquesta Municipal de San Pedro Sula y la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras desde el año 1990 hasta 1994. Actualmente dirige la Orquesta de Cámara de La Paz, Bolivia, ¿verdad? Así que bienvenido, maestro Ramiro. Es un placer tenerle en esta aula virtual del Conservatorio Nacional de Música. Un placer para mí, querido Daniel. Afortunadamente hemos podido vencer las vallas tecnológicas y bueno, estamos ahora aquí. Estoy presto para responder a sus preguntas. Está bien. Bueno, maestro, quisiéramos dedicar esta pequeña charla a conocer su experiencia en nuestro país y también que nos hablara de otros puntos que tienen que ver con su carrera. Maestro, yo resumí un poco su biografía, ¿verdad? Porque es bastante amplia su experiencia, su recorrido en este ámbito de la música, y quisiera que usted nos cuente un poco más de cómo es que usted se inicia en este camino de la dirección orquestal y cómo es que llega, ¿verdad?, a convertirlo en su profesión. Bueno, la realidad social y económica, en fin, de Bolivia ha sido siempre complicada, muy parecida a las condiciones que tienen ustedes en Honduras, de dificultades, sobre todo en lo que se refiere a las actividades culturales, que en países como los nuestros, donde las dificultades económicas mayores son la principal preocupación de los gobernantes, pues la cultura generalmente está un poco abandonada. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música que está aquí en La Paz. Mi mamá era profesora en el conservatorio, entonces desde muy pequeño empecé yo también a estudiar allá, aunque la
la perspectiva de poder dedicarme a la música como una profesión recién surgió ya hacia el final, prácticamente cuando había terminado el conservatorio. Empecé con actividades propiamente musicales y bueno, y surgió en mí la idea y el deseo de, en fin, ver la posibilidad de dedicarme a eso. No era esta una posibilidad muy fácil, porque yo, junto con el colegio, había terminado justamente el conservatorio, así que no había mayores estudios, digamos, que yo pudiera hacer en música aquí en Bolivia. Entonces, esa perspectiva, claro, hacía complicado que yo pudiera dedicarme en esas condiciones a ser un músico profesional. Y por eso empecé a buscar posibilidades para conseguir alguna beca, alguna posibilidad de salir. No fue muy fácil. Intenté mucho con universidades en Estados Unidos, en Alemania. Yo soy bachiller del colegio alemán, entonces tenía algún contacto por ahí. Pero lamentablemente no era fácil porque la condición que yo tenía que poder acceder era una beca, porque las condiciones económicas de mi familia no permitían que pudiera pensarse en pagar una universidad afuera. Así que bueno, estuve unos 2 o 3 años en esa disyuntiva hasta que finalmente el profesor que yo tenía en ese momento, Rubén Bartañán, él era un director soviético que trabajaba en nuestra orquesta aquí en La Paz, estuvo 5 años, y de esos 5 años, los últimos 2 años tuve yo clases con él particulares, y fue él, en realidad, la idea de él, de pensar que pudiera yo ir a Moscú, lo cual a mí me sorprendió muy gratamente. No pensé nunca que pudiera existir una posibilidad así. Entonces, junto con él, con su ayuda y su guía, hicimos los trámites para una beca en Moscú, en el conservatorio, y afortunadamente, bueno, después de un tiempo salió esa posibilidad y pude trasladarme para estudiar allá. Y entonces ahí quedó sellada, digamos, la posibilidad de que pudiera yo pensar en dedicar mi vida a la música de manera profesional. Excelente. Esta es una pregunta un poquito, quizás la tomé fuera de lugar, pero como usted mencionó, ¿verdad? Cuando empezó a hablar de que Honduras y Bolivia quizás comparten la misma problemática, las mismas realidades, pues. Hizo sus estudios en un país, ¿verdad? En la Unión Soviética, en un momento en que la situación política de Latinoamérica estaba bastante difícil, ¿verdad? No lo vieron a usted como un tabú el hecho de que fuera a estudiar a la Unión Soviética, o al regresar no encontró rechazo porque había hecho sus estudios quizás en corrientes políticas contrarias a la que Latinoamérica estaba viviendo en ese entonces. Bueno, sí, era un cierto problema esa situación. De hecho, yo tengo la anécdota de que todas las becas de países europeos y países amigos que en fin mandaban becas para Bolivia llegaban aquí al Ministerio de Planificación, y el Ministerio de Planificación, bueno, repartía las becas para distintas profesiones, para distintos países, en fin. Pero bueno, las becas que ofrecía el gobierno soviético llegaban al Ministerio del Interior, y entonces era ahí donde se tenía que hacer el trámite y a ver quién se atrevía. Pero bueno, de todas maneras, yo tuve la suerte, como le digo, de que este maestro mío, que era director de la orquesta y entonces, bueno, era conocido y tenía ciertos contactos también con gente del gobierno. Nosotros estábamos digamos, ya en las postrimerías, pero todavía durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer. Y naturalmente ese tipo de políticas, digamos, represivas en frente de todo lo que tuviera que ver o querer ver con cuestiones de comunismo eran muy evidentes. Correcto. Pero bueno, tal fue el trabajo bueno que hizo este profesor, que inclusive la beca misma la pedimos firmada por el ministro de Educación.
Es decir, el propio ministro, digamos, se avino a firmar este pedido de beca. Entonces, desde ese punto de vista, no hubo problema para la partida. Ahora, debo decir también que cada retorno a Bolivia desde de vacaciones era siempre un problema y, en fin, que cómo es esto, y cuando veían los sellos y las cosas, en fin, me hacían esperar y me revisaban el equipaje. Alguna vez que, bueno, yo desde el segundo año en que me di cuenta de que todos los materiales de partituras y discos, en fin, eran muy baratos allá, entonces me dediqué a comprar eso, y en mis maletas iban llenas de simplemente libros y discos. Y ellos, bueno, revisaban, abrían, decían, ¿y qué es esto? Es que son signos y no sé qué, en fin, bueno. Pero al final no pasaba de eso, de una pequeña molestia a la llegada, de tener que esperar 1 o 2 horas, y luego de eso pues no pasó a más que eso. Bien, sí, tenía la curiosidad porque aquí yo tuve un profesor también de historia del arte que estudió también allá, y él nos contaba que había sido difícil su retorno, y lo mismo que dice usted, ¿verdad? Cada vez que regresaba al país era visto como que se podía traer algo. Claro, de Bueno, hecho, en el caso mío, digamos, yo tuve también la suerte en el sentido yo, como le digo, el único problema que yo realmente tuve era en los aeropuertos, en el aeropuerto al llegar. Pero después de eso no, porque además pues, no son países muy grandes, más o menos nos conocemos entre todos, y más todavía en los del gremio, ¿no? De los músicos o la gente de cultura, en fin, nos conocemos, entonces en ese sentido no había gran problema. Y además el hecho de que en el año 77, justamente a poco de yo irme, en el 78 ya cayó ese gobierno, y ahí hubo unos cuantos gobiernos transitorios, alguno más duro de dictadura, pero cuando yo terminé en Moscú en el año 82, que volví a Bolivia para hacerme cargo de la orquesta, justamente en ese año hubo el retorno a la democracia en Bolivia. Entonces, digamos, en ese sentido ya no hubo ese tipo de dificultades, ¿no? Entiendo, maestro. ¿Y su acercamiento a Honduras, a raíz de que el maestro Ramiro Soriano Arce nos visita en Honduras? Bueno, esta es una historia muy, muy agradable, muy especial para mí. Mientras yo estudiaba en Moscú, bueno, había, claro, muchos estudiantes latinoamericanos de diversos países, y algunos en el conservatorio, otros en otros institutos superiores, como el Instituto Gniesenich, que también es un instituto muy importante de Moscú, y justamente en ese instituto estudiaba David Vides. David Vides, que estudiaba, era chelista, y infortunadamente David, caramba, nos ha abandonado tan tempranamente. Ha sido una circunstancia para mí muy dolorosa, porque los recuerdos y todas las memorias con él son para mí muy importantes, así que ha sido un momento muy lamentable para mí. Como le decía, nos conocíamos con David, aunque no puedo decir que éramos grandes amigos, porque como estábamos además en institutos distintos, solíamos vernos alguna vez en alguna reunión así circunstancial de latinoamericanos, en fin, ¿no? Sabíamos el uno del otro, digamos así. Y yo tengo en la memoria muy grabada muy grabado un encuentro que yo tuve un día cuando yo había terminado ya el conservatorio. Eso fue seguramente en el año 82, que yo había dado ya mi examen, en fin, estaba en plan ya de volver de vacación. Había conseguido que me concedieran la posibilidad de hacer la aspirantura, que se llama ya, que es ese posgrado. Y bueno, estaba en plan ya de mi vacación, y me encontré con David en el pasillo de la residencia estudiantil. Él, lo recuerdo, con su violonchelo enorme, tiene una caja enorme de violonchelo, cargado con su violonchelo, estaba ahí pasando por ahí, nos encontramos y nos saludamos, en fin.
Y él me dijo, mira, que dice que ya has dado tu examen, en fin, sí, bueno, estoy a punto de volver. Me dijo que bien, que esto, que lo otro, y qué vas a hacer. Bueno, ahí hay algunas posibilidades con la orquesta, vamos a ver, en fin. Y entonces él me dijo, claro, la orquesta. Sí, pues me dijo, en Honduras nosotros no tenemos orquesta, pero un día vamos a tener orquesta. Y un día vamos a tener orquesta y yo te voy a llamar a ti para que vayas a dirigir en Honduras. Yo le dije, claro, claro, con todo gusto, cuando quieras, por supuesto. Pero naturalmente jamás pensando que eso llegara a hacerse realidad, porque bueno, era una charla, literalmente una charla de pasillo, ¿no? Donde uno dice, sí, qué bien, qué maravilla, o son como las anécdotas de decir, sí, sí, nos llamamos, claro, ahí nos vemos, sí. ¿no? Sí. Más o menos así era la charla, pero que desembocó de una manera totalmente distinta. Muchos años después, esto, como les digo, ha debido suceder a mediados del año 82 o algo así. Y bueno, yo volví a Bolivia, hice el curso superior que me permitieron hacerlo cursando circunstancialmente en Moscú, porque ya era el director de la orquesta en La Paz. Entonces, bueno, de esa manera terminé en el 85 y estuve trabajando en La Paz. Y de repente, en el año 89, recibo un día una llamada telefónica. Y era David Vides. Y me dice, mira, estamos empezando aquí un proyecto para hacer la orquesta. Hay unos jóvenes que son muy talentosos y vamos a hacer un concierto como de prueba, como una pequeña prueba con los chicos, en fin, y estamos apoyados por la universidad, en fin. Y entonces tienes que venir para dirigir. Entonces, claro, yo me quedé totalmente sorprendido ante una cosa así, porque era lo último que yo hubiera esperado, ¿no? Además, después de tantos años. Correcto. Pero bueno, me interesó y le dije, sí, bueno, ¿cómo sería la cosa? Entonces arreglamos la cuestión y en el año 89 yo fui a Honduras, si no me equivoco, hacia el fin del año, noviembre o algo así. No estoy ya totalmente seguro, pero creo que sí. Y se hizo un concierto, que fue el primer concierto que todavía tenía el nombre de la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa. Ahí hicimos un concierto donde la esposa de David, Asha, que también había vuelto junto con él de Moscú, tocó el tercer concierto para piano de Beethoven, en fin, y se hizo la reunión de los jovencísimos músicos que venían, algunos de San Pedro, otros de Tegucigalpa, por una razón que yo nunca he entendido muy bien. Creo que ahora ya no es tan así, pero en esos tiempos era radicalmente así. Todas las cuerdas llegaban de San Pedro, con algunas excepciones de 2 o 3 o 4 de Tegucigalpa, y todos los vientos estaban en Tegucigalpa, sin excepciones. No había nadie de vientos en San Pedro en ese tiempo. Sí, así que, bueno, eran esos dos grupos que se juntaban. Hicimos esa primera prueba que yo recuerdo que fue para mí muy, muy reveladora, porque tengo el recuerdo de que nos fuimos a hacer como una especie de pequeño campamento de una semana o un poquito más ahí en La Tigra, en un lugar bellísimo, que ya no recuerdo el nombre, pero donde había unas cabañitas, unas cosas donde nos repartimos el todos. ¿Cuál dice? El Piliwín. El Piliwín, exactamente. Ahí fuimos. Y ¿qué se llama? Ahí hicimos los ensayos y el primer día después de hacer ese primer ensayo, yo quedé muy preocupado porque si bien bueno, hicimos las audiciones para ubicar a los chicos en los distintos lugares y todos ahí me sorprendí mucho con el muy alto nivel que tenían tanto las cuerdas como los vientos. Eran muy jovencitos, pero tenían un excelente nivel y a mí me sorprendió muchísimo realmente. Pero evidentemente no tenían ninguna experiencia en práctica orquestal, o muy, muy, muy pequeña, en todo caso, si la tenían. Tanto es así que
En ese primer ensayo, yo descubrí que no podía prácticamente dirigirlos. Es decir, que no hacían caso de mis movimientos, realmente, como si no entendiesen de qué se trataba. Y entonces, claro, eso me preocupó mucho, sobre todo para la parte del acompañamiento del concierto de piano, pues que uno obviamente tiene que seguir al solista y siempre es un poco más complicado y se necesita que la orquesta pueda reaccionar a los movimientos que uno tiene. Entonces ahí me preocupé mucho, incluso le mencioné a David y le dije, mira, no tienen práctica orquestal, es complicado. Bueno, vamos a trabajar a lo máximo que se pueda, pero lo estoy viendo un poco complicado porque veo que no han hecho esto antes. Bueno, no va usted a creer, era impresionante. Seguramente hicimos 5 o 6 días de ensayo que hacíamos ahí, se hacían también algunos seccionales, en fin. Y en esos 4 o 5 días era absolutamente increíble cómo avanzó la orquesta, al punto que cuando llegamos al concierto la siguiente semana, yo pude hacer perfectamente el concierto, dirigir, tanto eso como la sinfonía inconclusa de Schubert que hicimos, pude dirigir perfectamente y salió un concierto muy lindo. Así que fue una experiencia muy especial que ya me reveló el gran talento que tienen los jóvenes hondureños y que ya después, a lo largo de mi estadía, pude yo comprobar que realmente era así. Así que después de esa experiencia, bueno, yo me volví y también recuerdo que al estar yendo en el avión ya, en el último tramo, después ya yendo directamente de Miami a Tegucigalpa, de repente me puse a pensar, dije yo, no sé ni dónde estoy yendo, no sé qué voy a hacer, no sé con qué me voy a encontrar, cómo va a ser esto. Pero bueno, resultó ser una de las experiencias más enriquecedoras en mi carrera. Qué excelente, qué hermoso escucharlo. Y bueno, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo era? Usted ya nos ha dicho el panorama en cuanto a los músicos a lo interno, pero el panorama de país, ¿cómo lo encontró? ¿La gente estaba con ganas de escuchar? ¿Había un interés político en la música? ¿Cuál era el panorama que percibió usted como país cuando ya vino a trabajar como director de la Orquesta Sinfónica Nacional? Bueno, cuando hicimos esta primera prueba, bueno, después otra vez perdí contacto con David, porque además, en medio de todo eso, las dificultades administrativas y económicas para llevar adelante el proyecto eran enormes. Y a pesar de que se contaba con un apoyo muy importante de la universidad y del rector que hasta ahora recuerdo, el rector Omar Casco, que fue para nosotros un impulsor invalorable. Pasaron varios meses y entonces finalmente, casi medio año después, seguramente, recuerdo a mediados del siguiente año, pudimos hacer el estreno, digamos así, de la fundación de la orquesta. Fui yo para poder hacer este estreno. Sí, el estreno. Exacto, entonces ahí se hizo el concierto en el Teatro Manuel Bonilla, y a ese concierto, que se hizo con muchas dificultades, con grandes complicaciones, y también complicaciones de organización entre Tegucigalpa y San Pedro, en fin. Llegamos allí y acababa de entrar en ese año el presidente Rafael Callejas. Y yo tengo también para el presidente Rafael Callejas mi recuerdo más agradecido y mi reconocimiento más grande, porque él realmente fue crucial en la posibilidad de haber hecho la orquesta en esos años. Lo habían invitado al presidente Callejas a ese concierto de fundación de la orquesta, y por supuesto nadie pensó que él fuera a ir. Simplemente lo invitaron y dijeron, bueno, como todos los presidentes de toda la historia de nuestros países, se les invita y no llegan. Y no van a llegar, ¿no?
Entonces, bueno, estábamos por comenzar el concierto y de repente llega alguien a toda carrera desde el otro lado del teatro y dice: el presidente ha venido. Y entonces, ¿cómo ha venido? Sí, el presidente ha venido al concierto, está con su familia, ya lo han llevado al palco oficial, así que está aquí. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Bueno, nada, ¿qué podemos hacer? Infortunadamente no teníamos un himno nacional para tocar, ni nada, así que bueno, simplemente hicimos el concierto como estuvo planificado. Y claro, era una orquesta de músicos muy jóvenes. Yo diría que algunos de ellos, más que jóvenes, eran niños. Y era una orquesta, claro, bastante numerosa. Habíamos trabajado mucho y sonaba bien. Y claro, esto fue, para el presidente Callejas, fue una impresión efectivamente muy fuerte, porque él no pensó nunca encontrarse con una cosa así. Seguramente le dio curiosidad y diría, bueno, pero se esperaba algún conciertito medio escolar, ¿no? Y más todavía cuando vieron entrar a la orquesta de niños, entonces dirían, bueno, entonces esto va a ser un conciertillo de niños. Pero claro, quedó impresionado con eso y bajó después del concierto, fue al escenario a saludar a los muchachos. Habló conmigo y a David le decía, pero ¿y usted de dónde ha sacado esto? ¿Cómo es posible que esto haya en Honduras? Bueno, esto es lo que hay en Honduras y bueno, nadie le toma el apunte, ¿no? No, entonces dijo, ¿cómo esto no puede ser? Yo lo voy a... ¿Cuándo van a hacer el próximo concierto? ¿Cuándo es el próximo concierto? Y claro, y ahí nos agarró a todos de sorpresa porque no teníamos ni pensado cuándo iba a ser el próximo concierto, porque como era tanto problema hacer esto, entonces cada concierto duraba medio año, ¿no? Hasta que se podía conseguir otra vez la posibilidad, en fin. Y entonces ahí David no supo muy bien qué decir y dijo, sí, bueno, estamos planificando porque claro, las dificultades económicas, en fin. Y entonces le dijo, bueno, avíseme cuando sea el concierto, yo voy a patrocinar ese concierto. Bueno, fue todo eso, nos saludamos, se fue el presidente, fue todo un éxito, quedamos todos muy felices. Y claro, hablando con David, entonces él se reía y me decía, bueno, aquí también es, de aquí en adelante ya nunca más lo vuelvo a ver al presidente, pues no lo encuentro nunca más, porque claro, yo voy a patrocinar, pero después ya no lo vuelves a ver nunca más. Es un político, dijo, y me dio cuento. Claro. Entonces, bueno, yo me volví y todo eso, y ya después David me contaba y me decía, bueno, no, es más, me llamó por teléfono, sería pues un par de semanas después. Entonces ya hablamos y dijimos, bueno, sí, a ver cuándo podemos hacer, yo voy a ver cómo va con la cosa económica, ya te aviso. Y entonces, como le digo, un par de semanas después recibo un llamado de David y me dice, oye, me han llamado de la presidencia de la República. Me ha llamado la secretaria del presidente. El presidente pregunta, ¿por qué hasta ahora no le han avisado cuándo va a ser el concierto? Dios. ¿Cómo es eso? Y no sé qué. Y entonces me dice, estoy aterrorizado porque no sé cómo vamos a hacer, así que creo que en unos días me ha llamado para tener una reunión porque quiere saber cómo es y no sé. Así que ya te voy a avisar. Bueno, y entonces se reunieron ahí y el presidente dijo, sí, no, yo voy a pagar ese concierto, como es, no sé qué. Y de esa manera actuó él durante los 4 años de su presidencia. Durante los 2 o 3 primeros años, es más, las reuniones para organizarlos, para organizar los conciertos de la orquesta, se hacían en la casa de él. ¿Del presidente? Nos llamaba a su casa, sí, nos llamaba a su casa, ahí Dios. Nos reuníamos y decía, a ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿En cuánto? Y organizaba su agenda para poder ir a los conciertos. O sea, que el presidente se sentía como parte del comité. Claro, él se enamoró verdaderamente de ese proyecto. Se enamoró del proyecto, lo amó. Me pareció lo máximo, ¿no? Sí. Y de esa manera nos impulsó absolutamente hasta el último día de su presidencia. Para él la orquesta era su máximo orgullo. En las circunstancias de mayor importancia,
llamaba a la orquesta para hacer concierto, hacía concierto para el cuerpo diplomático al fin del año, a la orquesta, hacíamos conciertos, hicimos varias veces conciertos en la Casa Presidencial, y obviamente a los conciertos del teatro siempre estaba él presente. En fin, entonces, por eso digo, por eso le decía yo tengo un recuerdo por él muy grande, él fue muy generoso con nosotros, porque además, siendo él como era un político muy avesado, podría también haber pues utilizado a la orquesta políticamente, ¿no? Y él nunca hizo eso. Nosotros jamás participamos en nada que hubiera sido, por ejemplo, algún acto del partido, la campaña, o de la campaña, o de jamás. Y jamás nos ni pidió les pidió nunca votos, ni nada de eso. nada, nos pidió nunca nada que tuviera que ver con cuestiones políticas, y él siempre estuvo a disposición más bien de nosotros, de ayudarnos, de decir, nos hizo también el contacto con caramba, he olvidado el nombre de este general, de un general que era el comandante de la Fuerza Aérea. Qué pena, he olvidado su nombre. Que fue otro hombre que nos ayudó muchísimo. Y entonces en los aviones de la Fuerza Aérea íbamos a todo el país, íbamos a todo lado. Cuando hicimos ese concierto en Nueva Orleans, también fuimos en aviones de la Fuerza Aérea. En fin, tuvimos mucha suerte, porque sobre todo estas dos personas, el presidente y el comandante de la Fuerza Aérea, nos ayudaron muchísimo y de manera absolutamente desinteresada, cosa que yo creo que es muy importante reconocer. Los políticos en todas partes tienen siempre, naturalmente, muchos anticuerpos, mucha gente que no los quiere, porque así es la esencia de la política, ¿no? Pero yo he querido siempre y he reconocido siempre la actitud generosísima y desinteresada del presidente Callejas, y creo que en justicia corresponde que yo lo diga así públicamente. Así que bueno, de esa manera empezó la orquesta y de ahí ya fuimos adelante. Sí, y qué importante que usted recalque, porque el apoyo del presidente se vuelve en un dado caso para ustedes no solamente tanto económico, porque imagino que en lo moral, pues saber que el presidente llegaba a un concierto de la orquesta hacía que la sociedad del momento pues también viera como asistir al teatro como una gran oportunidad, como un gran evento, y dignificaba pues la labor también de la orquesta. Absolutamente. Y naturalmente él incluso quería llegar más allá, quería y creó hacia el final ya de su presidencia, creó una fundación, la Fundación para la Orquesta Sinfónica, porque su idea era en fin, que eso se pudiera replicar, pero al final, infortunadamente, no fue tan fácil y bueno, y ya fue más complicada. Después de su salida, ya llegó el presidente Reina, que no puedo decir que hubiera estado en contra de nosotros, ni mucho menos, pero claro, ya no tenía ese interés personal por la orquesta, y bueno, ya después de eso yo tuve que salir de Honduras, y la orquesta fue avanzando como pudo, y con el resultado lamentable que todos conocemos, que hubiera tenido que desaparecer, y que realmente creo que ha sido una pérdida muy, muy grande para la cultura de Honduras. Sí, evidentemente Honduras hizo una gran pausa, ¿verdad? Cuando el cierre de la Orquesta Sinfónica Nacional en el 2004, imagino el estado anímico de los integrantes. Uno como estudiante de música, pues la aspiración que se tenía era llegar a la meca de la música en el país, que era la Orquesta Sinfónica. Yo era estudiante y yo soñaba un día poder audicionar, poder ingresar a la orquesta, y cuando la cierran, pues incluso las escuelas tuvieron que replantear sus objetivos, y los alumnos sus objetivos para ¿por qué estar estudiando música? Pues y ha sido una herida que no ha sanado todavía en Honduras, ¿verdad? A Y usted, es muy lamentable. sí, a usted le afectó en alguna manera, sintió, imagino, igual el pesar de que un proyecto que les haya costado tanto, pues tuviera que desaparecer. No, imagínese, cuando yo me enteré de eso, realmente fue un gran dolor para mí, porque para mí era un gran orgullo que
que lo que nosotros habíamos hecho hubiera perdurado, porque afortunadamente por lo menos algunos años duró. Yo todavía en el año, si no me equivoco, 2000 o por ahí, todavía tuve la suerte de poder volver y dirigir la orquesta que habíamos hecho y que estaba ahí, y que me recibieron con tanto cariño. Y durante 2 años estuve yendo para hacer unos cuantos conciertos, y fue también una época muy especial para mí, de mucho gusto, de mucho orgullo, de ver que la orquesta estaba todavía ahí, y estaba bien, y estaba firme, y los músicos cada vez más afirmados, más talentosos, en fin. Eh, por eso cuando me enteré que había habido el cierre, realmente fue un golpe muy duro para mí, porque ese ha sido uno de los proyectos más queridos de mi vida musical. Y hay otro elemento que yo rescato de la orquesta. Como en todos los países, porque lamentablemente cuando uno se pone a ver, en todos los países es así. En Honduras también hay unos sentimientos de competencia, de regionalismos, en fin, en Honduras, sobre todo entre Tegucigalpa y San Pedro, que son, que cuando no están llevados al extremo, pues pueden ser hasta interesantes, risibles, amenos, ¿no? De competencia entre ciudades o entre zonas. Pero cuando ya llegan a otros niveles en los que interfieren con los proyectos nacionales o con las cosas que el país debería hacer, entonces naturalmente ello ya se vuelve destructivo. Eso aporta. Lo he visto yo. No, claro, más bien destruye, ¿no? Destruye. Y entonces eso lo he visto, eso hay aquí también, lo he visto en el Ecuador, lo he visto en muchos lugares. Prácticamente yo diría es una condición del ser humano, ¿no? Ese tipo de competencias regionales, que en algunos casos, pues, simplemente son lo anecdótico, pero en otros, lamentablemente, son un motivo de conflicto para los países. Y yo valoro muchísimo el que nosotros hubiéramos podido hacer la orquesta justamente con gente de estas dos ciudades. De ambas ciudades, sí. ¿No? De las dos ciudades que estaban constantemente en contradicción, constantemente en competencia, en fin, en dificultades. Ahora, no era fácil hacer esto, porque sin duda no los músicos, porque los músicos fueron siempre una maravilla, y cuando iba a ensayar a San Pedro me recibían maravillosamente, y trabajábamos durísimo con todas las cuerdas en San Pedro, en la escuela, y los resultados eran maravillosos. Lo mismo en Tegucigalpa, que trabajábamos con los vientos durísimamente, y bueno, y por eso los resultados que hubo fueron esos, porque los músicos trabajaban verdaderamente de manera denodada. Pero en el nivel dirigencial, digamos así, ya no era tan fácil, ¿no? Las dificultades que había para poder llegar a estar contentos en todos lados no era muy fácil, pero lo pudimos hacer. Y la otra cosa de la que yo me he sentido muy orgulloso, muy feliz de comprobar eso, hace un par de años tuve también la suerte de ir para poder dirigir en San Pedro, la orquesta de la escuela, en fin, que se hizo ese concierto con la novena de Beethoven, y en la que nos visitaron varios de Tegucigalpa. En fin, se hizo una ocasión muy linda. Me resultó muy especial, muy profunda la impresión de que en San Pedro los músicos y la gente están igualmente orgullosos de lo que fue la Orquesta Sinfónica Nacional. Así es. ¿No? Es decir, ni en San Pedro pensaban que eso era un proyecto de Tegucigalpa, ni en Tegucigalpa pensaban que era su propia, sino realmente se logró ese espíritu de una orquesta nacional. Correcto. ¿No es cierto? Que justamente trataba de reunir
y en gran medida creo yo que lo logró, a los mejores y a través de eso conseguir los resultados que se consiguieron. Estos días he estado oyendo esas grabaciones que Javier Reyes ha estado publicando de la orquesta, ¿no? Con nuestro querido Leonel, que también no he vuelto a saber de él más desde aquellos tiempos. Y bueno, esa es la prueba de lo que esa orquesta hizo, ¿no? Y para mí, como le digo, el que tanto en San Pedro como en Tegucigalpa tuvieran ese sentimiento tan generoso, tan lindo hacia la orquesta, a lo que fue la orquesta, es una muestra de que el trabajo que se puede hacer entre todos es el mejor, ¿no? Y naturalmente una orquesta es la expresión máxima de eso, del trabajo en grupo, del trabajo conjunto. Y en este caso, justamente entre los dos lugares con mayores contradicciones, con mayores, qué sé yo, pues regionalismos como eran San Pedro y Tegucigalpa, bueno, así se hizo y así salió bien y eso a mí me enorgullece mucho. Sí, claro, y bueno, creo que es lo que usted percibió, creo que es un sentimiento a nivel de gremio, a nivel nacional, ¿verdad? Que vemos la extinta Orquesta Sinfónica Nacional como un hermoso proyecto, que era un proyecto de país, ¿verdad? Lo hemos llegado a verlo como algo mítico, algo excelso, ¿verdad? Y cuando el maestro Javier Reyes también comparte esos audios, es bonito sentir o recordar los momentos en que se pudo asistir a esos montajes, a esos conciertos. La vez pasada yo me alegré mucho, escuché, ¿verdad? Yo la primera vez que escuché la orquesta, yo no sabía que era una orquesta, entré al conservatorio y nos decían los maestros, asista al concierto. Entonces fue muy bonito para mí escuchar esa grabación de ese primer concierto, que yo lo recordaba de una forma y la grabación está y yo, es algo bonito, pues, y lamentablemente en nuestro país hoy no podemos, yo pienso en nuestros alumnos, ¿verdad? En estas nuevas generaciones que no tienen esa experiencia de ver proyectos así, que unen, que se vuelven, como le dije anteriormente, pues la meta a llegar. Entonces es una lástima también para nuestros alumnos. Maestro, cuando usted llegó, ¿verdad? A la orquesta, usted nos ha dicho que era una orquesta prácticamente de jóvenes. Usted los vio crecer, imagino, tanto profesionalmente como físicamente a lo largo de esos 4 años, y cada vez que volvía, pues usted se los encontraba en otra etapa. Pero cuando llegó, ¿cuáles fueron sus objetivos principales al tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Cuál fue su estrategia y hacia dónde era su meta de llevarlos? Bueno, la meta era encontrar el camino para que la orquesta se superara de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Esto, al igual como sucedió con ese primer concierto, donde de no poder seguir la mano del director en el primer ensayo, resultamos 5 o 6 ensayos después tocando un concierto perfectamente. En la experiencia posterior, ya cuando yo me trasladé para vivir en Honduras, fue algo parecido, es decir, los avances eran admirables y más allá de que, como les comenté, teníamos ese apoyo definido del presidente y todo eso, no por ello dejaba de haber dificultades, pues porque el país tampoco estaba en condiciones de hacer gastos suntuosos y entonces teníamos un gran apoyo, pero tampoco es que todas las posibilidades estaban servidas en la mesa y había que trabajar muchísimo y había que esforzarse mucho y las condiciones en las que a veces ensayábamos tampoco eran las ideales, pero el espíritu que había para el trabajo era muy importante, era incontenible, ¿no? Y entonces, ¿cuál era mi intención? Mi intención fue siempre tratar de que la orquesta fuera avanzando en programas cada vez más complejos, en programas que cada vez fueran de mayor exigencia, pero tratando de cuidar que no nos pasáramos. A veces el entusiasmo de que las cosas están yendo bien también
lo llevan a uno a querer hacer a veces cosas más complicadas, y en algunos casos, exacto, y en algunos casos, bueno, hicimos algunos esfuerzos tal vez desmedidos para conseguir algunas cosas. Recuerdo mucho cuando decidimos tocar la Sinfonía del Nuevo Mundo la primera vez, que es una obra difícil y complicada, en fin, y trabajábamos muchísimo, y recuerdo cuando hacíamos los conciertos en San Pedro con las cuerdas, que eran algunos bien jovencitos, y me decían, ay, maestro, yo estudio esto, y es muy, muy curioso esto que me pasa, porque estoy en mi casa y estoy estudiando, y estos pasajes que son difíciles no me salen, no resultan, no sé qué, pero de una manera muy, muy extraña, cuando vengo al ensayo y estamos tocando en el ensayo ya sale, ya resulta. Y claro, son esos fenómenos extraños que tiene la música, y que tiene el trabajo en grupo, ¿no? El hecho de que estando yo en el grupo soy más fuerte que siendo yo solo, ¿no? Y entonces lo que de repente en mi casa no resulta tocando, cuando estoy ya al influjo de la música y de todo lo que está yendo en el grupo, entonces resulta que sí funciona. Entonces eran esos las maneras en las que íbamos avanzando, y bueno, de esa manera llegamos con esa orquesta de jóvenes, primero casi, como digo, casi de niños, y después de muy jóvenes, que fueron creciendo de manera muy rauda. Llegamos, bueno, a tocar obras muy importantes. Hicimos en la Sexta de Tchaikovsky, hicimos en ese memorable concierto que hubo para un programa que había, que se llamaba el Programa de las Américas, o no sé qué, que era una cadena de televisión que hacían en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y habían unos programas que se mandaban, y Honduras decidió mandar a la orquesta, obviamente. Y para eso hicimos un concierto en donde incluso nos reforzaron gente de Guatemala, de algunos de Costa Rica, unos cuantos, y ahí tocamos la Obertura 1812, que fue todo un acontecimiento, pues, porque además, como teníamos grandes relaciones con todas las Fuerzas Armadas, ahí para la parte de los cañones, Imaginé que iba a decir esto. Llevaron unos enormes cañones de 105 milímetros, que eran unas bestias enormes, que pusieron delante del Teatro Manuel Bonilla en la placita. Y bueno, fue una época muy, muy linda realmente. Y bueno, hicimos pues los conciertos con esos tremendos cañones, que claro, disparaban obviamente balas de salva, pero que hicieron temblar a toda la plaza, e incluso algunos vidrios, creo, de las casas aledañas se rompieron en el primer día. Eso se transmitió por esta cadena, y de hecho llegó también esa transmisión aquí en Bolivia, y en Bolivia causó también una gran impresión, porque aquí los problemas de la orquesta en esos tiempos sobre todo eran muy parecidos a los que se pasó en Honduras, ¿no? Correcto. O sea que no solamente a nivel nacional, sino que logró impactar internacionalmente la Orquesta Sinfónica Nacional. Así, porque además en ese tiempo la situación en Costa Rica, que ha sido siempre el centro más fuerte en Centroamérica, y que bueno, igual en esos tiempos también tenía la orquesta más importante, de gente profesional, una linda orquesta, pero en un nivel poco fuera de la orquesta era difícil. Y en Honduras, pues bueno, pudimos nosotros hacer ese gran encuentro de músicos jóvenes de Centroamérica, y todos ellos tocaron en este concierto. Y entonces Honduras se convirtió por un breve tiempo en una especie de centro musical de Centroamérica. Soñábamos con hacer la orquesta de Centroamérica. En fin, habían esos proyectos. Logramos hacer un segundo encuentro en Costa Rica. En fin, pero bueno, poco a poco después, lamentablemente, eso se fue diluyendo. Sí, lamentablemente. Como le digo, Honduras... Dígame. Y sí, perdón, me olvido. Hicimos pues justamente, usted me decía,
afuera, claro. La orquesta fue y tocó en Guatemala. Hicimos un concierto en ese maravilloso teatro Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Hermoso, ¿verdad? Es un gran teatro y una acústica maravillosa. En fin, fuimos ahí y además grabamos un disco, el disco que dejamos grabado donde tocamos la segunda sinfonía de Díaz Celaya, la Sinfonía de las Américas. Y entonces, bueno, se grabó ese disco, se hicieron los conciertos y poco después fuimos a Nueva Orleans, donde también tocamos junto con la orquesta de Filarmónica de Nueva Orleans. Entonces, hubo una repercusión, digamos así, fuera del país que la orquesta logró un impacto. Ajá, un impacto. Entiendo. Maestro, y en cuanto a repertorio, ¿qué repertorio guarda con cariño? ¿Cree usted que fueron interpretaciones memorables que quedaron en su corazón, en su mente, que pudo desarrollar con la Orquesta Sinfónica Nacional? Bueno, hay distintas cosas. Tengo un recuerdo muy fuerte de la Sexta de Tchaikovsky, no solamente porque es una obra cumbre y difícil de hacer, sino porque creo que resultó en un nivel de profundidad muy emocionante. Para mí quedó eso muy fuertemente grabado. También recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo una primera de Brahms que hicimos y que resultó muy bien. No estuvo muy lejos esa Sinfonía del Nuevo Mundo, que a pesar de que fue de las primeras obras, digamos así, grandes que tocamos, resultó también interesante. Pude también hacer algunas obras de la música boliviana, que para mí fue muy importante hacer conocer a algunos de los músicos bolivianos, también de algún autor boliviano que pudimos hacer y que la orquesta lo hizo con gran cariño, con gran dedicación. Tengo también muy buen recuerdo por todo eso. Y por eso es que para mí el recuerdo de la orquesta es un recuerdo no solamente musical, es un recuerdo humano muy profundo que llevo siempre conmigo. Sí, evidentemente. Antes de que estuviéramos en vivo, yo le comentaba al maestro, ¿verdad?, de que es difícil que un director, pues, a veces tenemos la idea de un tirano, de alguien que no puede dejar, que no puede compenetrar emocionalmente o dejar una huella emocional en una orquesta. Yo le decía, Honduras lo conoce por la boca de los músicos a los que estuvieron bajo su batuta, o sea, le recuerdan con mucho cariño. Y ahí, por cierto, le han mandado algunos saludos, ya se los voy a pasar. Maestro, una pregunta, le voy a hacer una pregunta y quiero que me lo conteste a nivel tanto administrativo como a nivel técnico. Por ejemplo, se han hecho en Honduras algunos intentos de recuperar el proyecto de Orquesta Sinfónica Nacional como un ente del Estado, como algo representativo del país. A nivel administrativo o de gestión, ¿qué recomendaría usted o aconsejaría a los que están en esta lucha? Bueno, hay distintas maneras de poder hacer esto. Si tomamos ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos, en Estados Unidos la totalidad, con excepción de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos y un ballet, un teatro y en fin, que son patrocinados por el Estado, todo el resto está previsto, está hecho con participación privada. Naturalmente, la característica de la forma de vida y del sistema en Estados Unidos permite esto, pero no solo por eso, sino porque además se han hecho en Estados Unidos leyes que son las que permiten que esto pueda ser así, leyes que permiten que los privados puedan descontarse impuestos de aportes a la cultura, que es una manera de patrocinar la cultura,
¿no es cierto? Es decir, es percibir menos impuestos para que los privados puedan apoyar a la cultura. A estos proyectos, sí, culturales. Exacto. Entonces, eso también provoca una interesante, ¿qué voy a decir?, democratización de los apoyos privados a la cultura, porque naturalmente ahí no hay una regla de que uno tenga que aportar para esto o para lo otro. El privado aporta a lo que encuentra interesante, a lo que le parece que vale la pena, o a lo que simplemente le gusta. Su empresa, ¿no? También, sí, sí. Exactamente, y aporta y cuanto le parece, en fin. Entonces esto permite que las diversas manifestaciones culturales puedan tener una posibilidad de financiamiento. Simplemente se trata de hacer un proyecto lo suficientemente atractivo como para que haya alguien que esté dispuesto a ayudar. En nuestros países, infortunadamente, esto no es tan fácil porque no existen esas leyes. Aquí es el mismo problema. Y entonces estamos librados a la posibilidad de que sea el Estado el que patrocine esto de manera directa. Sí. ¿No? Yo creo que esto, digamos, es algo difícil, porque las dificultades económicas de nuestros países ponen siempre la traba de que hay cosas más urgentes que hacer. Las cosas urgentes se superponen a las cosas importantes, ¿no? Y entonces la cultura, que al final de cuentas, más allá de toda otra consideración, es lo más importante, porque la cultura es el alma de los pueblos. Lo que hace que Honduras no sea lo mismo que Nicaragua, están uno al lado del otro, es la cultura. Correcto. Lo que hace que cualquier país tenga una personalidad es su cultura. No es que si tienen televisión o no tienen televisión, o si la carretera está o no está. Todo eso es importante. Todo eso naturalmente hay que tener, porque eso es parte del nivel de la vida que es importante y que muchas veces permite también que la propia cultura se transmita y se enriquezca, todo sí. Pero la verdad es que, ¿qué es lo que nos hace especiales a cada país? La cultura. La cultura es lo propio de cada país y es lo que cada país está en la obligación de defender. Lamentablemente, no siempre eso, muy pocas veces eso es entendido, y en los países con dificultades económicas menos aún. Entonces, yo diría que hay que hacer una lucha importante para conseguir leyes que permitan que el apoyo de los privados no sea un apoyo, que voy a decir yo, a pérdida, ¿no? Porque los privados nos apoyan, y los amigos, pero eso tiene un límite, porque hay un punto en el que todo el dinero que nos están proporcionando los privados sale de su bolsillo. Y eso funciona un tiempo, mientras uno puede acceder a algún amigo que trabaja en un banco, o es dueño de un banco, o es dueño de una empresa, en fin, y lo ayudará de vez en cuando, pero no puede hacer un acuerdo, digamos, formal, porque es dinero que sale de su bolsillo. Y entonces depende mucho de cómo le está yendo, o finalmente depende del humor con el que está el día que uno va a pedirle, ¿no? Y entonces yo siempre decía, en Bolivia igual, ¿no? Que al amigo tal, al otro, que a pedirle, que mira, ayúdanos. Entonces te ayuda una vez, te ayuda dos, la tercera vez te ve en la calle y se pasa a la acera de enfrente para no encontrarse contigo, porque sabe que le vas a ir a pedir plata, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Entonces, la cosa es encontrar la posibilidad de que uno vaya con un proyecto, que es la orquesta, pongamos, ¿no? Es decir, la orquesta, mira, esto es la orquesta, esto es lo que hace, esto es, en fin. Y entonces tú, de tus impuestos, tienes derecho de descontarte tanto por ciento por aportes a la cultura. Y entonces esas empresas, esos particulares, van a poder apoyar. Se vuelve atractivo también para ellos la inversión. Exactamente, porque además no solamente es el hecho de que es un dinero que de todas maneras
lo tendrían que entregar al Estado, sino que además les proporciona un prestigio de estar, digamos, patrocinando actividades culturales que tienen un nivel importante. Mientras no sea así, naturalmente, entonces, claro, la cosa se hace más difícil. Uno se las va bandeando y encontrando la manera de hacerlo, pero claro, está siempre librado a esa buena voluntad que a veces pues no alcanza, porque finalmente también puede haber dificultades incluso económicas nacionales que impiden eso, pero las empresas, por muy mal que estén, tienen que pagar impuestos. Y si ellos de esos impuestos que van a pagar un porcentaje lo pueden dar a la cultura, les da lo mismo. Y entonces sí lo harán. Entonces se necesita esa ley que en muchos lugares le llaman la ley del mecenazgo, ¿no? Para que los mecenas puedan destinar una parte de sus impuestos a la cultura, al financiamiento de proyectos culturales. Al financiamiento cultural, exactamente. ¿En Bolivia ya existe esa ley, maestro? No existe. No existe y estamos en la misma lucha. Entonces, aquí también todo depende, las instituciones que hay del Estado, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, en fin, pasan muchas penurias y muchas dificultades por las mismas razones, y entonces hay que tratar de acceder a otro tipo de apoyos privados que no siempre se dan, a veces en temporadas se dan, en otras temporadas no. Entonces eso impide una actividad coherente y constante de las instituciones, que están siempre en sube y baja, que en una temporada uno encontró a alguien que de repente le interesa y le gusta y está bien, y entonces más o menos se puede hacer, en fin, pero no se puede tener una estabilidad, que es muy importante pues para poder hacer los trabajos sin tener que estar siempre en el terror de no saber si uno va a poder tener el dinero para poder hacer la actividad o no. ¿No? Y eso es muy, muy, muy complicado, pero lamentablemente es un poco la regla de nuestros países, ¿no? Eso es así. Aún así, curiosamente, me imagino que allá en Honduras es igual. Aquí el caudal de actividades culturales ha aumentado de una manera exponencial, impresionante. Yo me acuerdo en mis tiempos de joven, cuando planeábamos un concierto, nosotros nos poníamos a averiguar a ver qué cosa había esos días para no coincidir con nadie, ¿no? Y haremos el martes, no, creo que el tal está haciendo algo el martes, el teatro, ya, entonces no haremos el martes, haremos el miércoles para no chocarnos, esas cosas, ¿no? Hoy en día uno tiene que planificar lo que planifica, y ese mismo día de haber 10 cosas más. Y bueno, y hay público normalmente de acuerdo a los intereses para más o menos todos. Entonces uno dice, realmente esto es un fenómeno muy interesante, y es el fenómeno que yo le decía antes, esto es nuestra alma. Entonces, aún a sabiendas de que va a ser difícil, de que la vamos a pasar de repente medio mal, y en fin, la gente sigue yendo y sigue haciendo, y los músicos siguen apareciendo, y los actores y los bailarines y la gente de teatro, en fin, sigue haciendo, sin importar, y aún a sabiendas de que la cosa no ha de ser fácil, ¿no? De que la vida no ha de ser la vida regalada que podría uno tener de repente en otra rama, pero es que esto es una necesidad del espíritu, del alma, y nuestra alma es la expresión del alma de nuestros países, y por eso es que es así. Sí, evidentemente, creo que una muestra ha sido lo que está pasando ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad? Los artistas no pararon, o sea, cualquiera pudo pensar que los artistas igual se iban en cuarentenar y nadie iba a saber de nada por este tiempo, y vemos que el artista siempre buscó la forma de salir, ¿verdad? De estar manteniendo su expresión artística vigente. Lo vemos que han utilizado las redes. Bueno, nosotros mismos estamos en este momento, ¿verdad? Realizando una actividad, porque esa es la grandeza del artista, creo, que siempre se enfrenta a la adversidad, siempre se iba replanteando el mundo y su estrategia de sobrevivencia, ¿verdad? Exacto, porque esta actividad para nosotros, más allá
de que naturalmente merece y necesita de un apoyo económico que le permita a uno vivir dignamente, es una necesidad. Esto que nosotros hacemos es una necesidad. O sea, tocar el instrumento, componer la música, hacer, leer, escribir, lo que sea, es una necesidad casi física que tenemos. Y entonces por eso es que no hay manera de detener eso. Y por eso es que más bien ahora los artistas, los músicos, ¿no? hacen sus grabaciones por medios cibernéticos y mandan y más bien saben que mucha gente está mirando, está viendo, y de alguna manera la cultura es la salvación del mundo en este momento, la salvación de que el mundo se hubiera sumido en una depresión absoluta y definitiva. ¿No es cierto? Porque la gente, ¿qué hace hoy? ¿Qué puede hacer en la casa? Nada, o sea, va a leer un libro que ha escrito un escritor. Un artista. Va a mirar la televisión, bueno, en la televisión va a mirar las cosas que en la red social mirará Facebook, los chismes un tiempo, pero de eso también uno se cansa. Y finalmente, ¿qué hace? Mira un concierto o mira una entrevista o mira una película. Es decir, la cultura en este momento dramático mundial que nunca hubiéramos pensado que pudiera suceder, la cultura es la salvación. Y dramáticamente seguimos haciendo eso gratis. Gratis. Seguimos armando esto, lo otro, mandando para que hagan, para que armen, y eso lo subimos gratis a la red social. Gratis. Para que la gente lo vea, porque nuestra desesperación de que la gente vea, de que la gente reconozca nuestra presencia, es esa. ¿No es cierto? Es como no sé, como esa necesidad de ser reconocido, por ejemplo, en su propio país. Uno dice, pero ¿y por qué se desespera tanto por venir aquí si en Europa va a todos lados y hace y gana y toca y actúa o lo que sea? Y no, uno quiere ser reconocido por los suyos. Correcto. Uno quiere que los suyos vean, uno quiere que los suyos sepan. ¿Por qué? Porque uno está irradiando, está mandando ese mensaje, porque uno es también eso. No, usted es hondureño, usted en su arte está irradiando lo hondureño. Entonces, claro, le gustaría que los hondureños se enteren de eso, sepan, valoren, ¿no es cierto? Y así todos nosotros, lo mismo yo, lo mismo todo el mundo. Y entonces, ya como raza humana, los artistas nos desesperamos para que la gente vea lo que hacemos. Y entonces ahora aprovechamos de que están presos en su casa y decir, bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Y como dice usted, ha servido de un aliciente, ha sido algo que ha ayudado a las personas a sobrellevar el encierro, a sobrellevar la enfermedad, a sobrellevar el pánico que genera la situación esta, ¿verdad? Y son los artistas los que están ahí. Yo miraba videos en Europa que salían a tocar, a cantar en los balcones. Claro. O sea, el artista siempre, ¿verdad? Siempre llevando esos mensajes, aún sin importar la circunstancia adversa, pues. Usted lo ha dicho, estamos salvando ahorita. Así es. Así es. Estamos salvando la posibilidad de que el mundo se hubiera hundido en una depresión horrorosa, de aburrimiento y de hastío y de pena, en fin. Y bueno, ¿en qué se está refugiando la humanidad en este momento? En las películas, en los libros, en los conciertos, en fin, en todo lo que los artistas siguen produciendo de manera gratuita, ¿no? Con algunas excepciones. Ahora, aquí, tal vez también esto servirá para que encontremos algunas salidas que por ahí no habíamos previsto antes o no nos habíamos atrevido a hacer, porque, por ejemplo, aquí en La Paz ha habido
unas cuantas experiencias ya de algunos conciertos de algunos grupos que han hecho conciertos en el teatro, pero sin público, y simplemente transmitiéndolos directamente al Facebook, bueno, a las redes sociales en general. Y todo parece indicar que han tenido un éxito muy grande de vender entradas para estos conciertos virtuales. Y entonces, claro, también ahí la gente que muchas veces no va al teatro porque el teatro está muy lejos o porque está muy en el centro de la ciudad y, ay, Dios mío, el tráfico y el lío y el problema de llegar al teatro. Y en los casos de como la ciudad de La Paz, que, uy, tanto frío que hace, que voy a subir hasta el teatro y qué voy a hacer ahí, no sé qué, en fin. Y que de repente haya esa posibilidad de ver a ese grupo que te interesaba y lo puedes hacer, tienes la sensación de estar en el concierto, aunque sea por la pantalla. Y bueno, me dicen que al parecer han tenido mucho éxito de un grupo que, por decir, para un concierto ha vendido como 5,000, 6,000 tickets, que es 10 veces la capacidad que tiene el teatro de gente, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, vamos a encontrar también algunas cosas inesperadas que de repente nos puedan ayudar más adelante, ¿no? Sí, y ojalá pues que incluso la situación le sirva tanto a las políticas de Estado como de empresa privada en saber la importancia, ¿verdad?, que tiene la cultura, que tienen las expresiones culturales en la conciencia, en el espíritu de las personas. Bueno, quiero decirles a las personas, a nuestro público que nos mira, que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Entramos a la parte de preguntas y mientras tanto, maestro Ramiro, le envían saludos muy cordiales la maestra Laura Sierra, flautista, la maestra Noemí Ramírez, violinista, y el maestro Johnny Martínez, cornista. Se imagino que estuvieron bajo su batuta. Claro que sí, muy queridos todos ellos. Con Laura estamos siempre en contacto por las redes, a menudo nos comunicamos, en fin. Tuve el gusto de verla cuando estuve en San Pedro hace un par de años. Lo mismo a Johnny, que tocó con nosotros y que también interactuamos a veces en las redes. De la que no sabía nada era de Noemí, que justo hace unos días vi una publicación sobre ella de la orquesta de Tegucigalpa, y así me alegré mucho de verla, la recordé así tan pequeñita pero tan efectiva como siempre ha sido ella. Una talentosa maestra, por cierto, un orgullo del Conservatorio Nacional. Le envía también saludos el maestro Juan Sierra, dice que de parte también de su esposa Delia Munguía y el maestro Javier Reyes, ¿verdad? Que incluso que sirva de publicidad, el maestro Javier Reyes estará hablando de composición musical en Honduras. Él está desarrollando su tesis sobre compositores hondureños y nos estará hablando de eso el próximo lunes, siempre a las 4 de la tarde. Será un placer, ¿verdad?, tener al maestro Javier Reyes hablando y sacando, pues, hemos visto en su cuenta de Facebook cómo ha sacado a la luz tan hermosas composiciones que yo sé que la mayoría ignorábamos que en Honduras hubiera tanta producción musical, tantas composiciones. Realmente, y justamente eso estaba yo pensando, porque he descubierto tanta cantidad de jóvenes compositores en Honduras y buenos y con obras tan interesantes. Realmente es una labor maravillosa la que está haciendo Javier, que ha sido siempre un hombre inquieto, un hombre estudioso. Así que su inquietud no solamente le da una posibilidad a la gente, sino que lo enaltece a él, porque realmente está dando a conocer esa riqueza musical que tiene Honduras, y que personalmente yo, por lo menos, prácticamente ninguno de los nombres que he visto de los compositores conocía. Me imagino que son todos bastante jóvenes, así que le escribí también para felicitarlo por eso, y lo hago también aquí públicamente porque me parece una labor que hay que resaltar, y que él la está haciendo de manera magnífica. Sí, definitivamente es una gran labor y por eso será nuestro invitado a la TRIR virtual el próximo lunes.
para que nos hable de cómo ha sido todo este proceso de recolección de obras, de reedición, porque algunas sé que las tiene que volver a escribir, de transcribir. Ha hecho un trabajo hermoso con algunas sinfonías del maestro Francisco Ramón Díaz Celáez que creíamos perdidas incluso. Entonces, él nos estará hablando de eso. Por lo pronto, una pregunta que Fernando Raudales ha hecho y que también le tenía aquí, maestro, y dice, como yo le dije, hay una parte técnica administrativa que hablamos de cómo una orquesta, qué consejos le puede dar a estas orquestas que buscan emerger ahorita. Y le digo a nivel técnico ahora, ya en su especialidad de dirección, ¿cuál es el repertorio o cómo debe ser el proceso de creación de una orquesta? ¿Con qué repertorio? ¿Cuál es la estrategia? Usted creo que nos hablaba de la que usó la Sinfónica Nacional, que era, por ejemplo, ensayo seccional, incluso en ciudades diferentes, había, imagino, todo un proceso para llegar hasta el tutti posterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué aconsejaría usted? Porque estos proyectos más que todo se mantienen por voluntariado, entonces hay que tener como que una estrategia de no cansar al músico que está con sus recursos asistiendo a un ensayo y con sus recursos se mueve y pone todo, pues qué repertorios se podrían manejar, incluso qué repertorios podrían calar en el público a manera de que se interese en el proyecto. ¿Qué nos aconseja usted, maestro? Bueno, mire, esto, como todo en la actividad cultural, afortunadamente y lamentablemente, no hay pues recetas, ¿no? Como para hacer el pastel de, que es una receta y uno la aplica y el pastel sale bien, ¿no? Si uno aplica la receta debidamente, y generalmente le va a salir bien el pastel. Y aún así, la abuelita sabía no sé qué hacer para que el pastel salga como a nadie le sale. O sea que ni siquiera en las recetas es tan fácil. Entonces, yo qué diría como, como rasgos generales que se deberían tomar en cuenta. Si estamos hablando de orquestas, de jóvenes, es una cosa. Si estamos hablando de orquestas de jóvenes, tenemos que considerar el nivel en el que están los miembros de la orquesta. Porque es muy importante no excederse en las exigencias. Que a veces la persona que dirige, en su afán de tocar obras lindas que quisiera oír y le gustaría dirigir, entonces de repente pone cosas que los que están tocando no están todavía capacitados para hacerlo, y en ese caso, entonces es como forzar el motor de un vehículo, ¿no es cierto? Si yo estoy yendo en primera, puedo ir hasta cierta velocidad, no puedo ir más que eso porque corro el riesgo de fundir el motor, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, estamos en primer nivel, entonces podemos ir hasta cierta velocidad, más que eso estamos corriendo riesgos y estamos de repente terminando por estropear todo. Ahora, esto tiene que tener un equilibrio, ¿no es cierto? Porque tampoco se trata de hacer cosas tan simples que ya sean, que se las haga sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de preparación. Entonces tampoco eso es bueno, porque entonces ahí no hay un incentivo para quienes están tocando. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre escoger el repertorio que está al alcance técnico de la gente, y sobre ese nivel en el que estamos trabajando, bueno, entonces ahí ir exigiendo un poquito más probablemente de lo que se necesita, de lo que puede, y entonces ir trabajando para que de esa manera vaya subiendo el nivel. El trabajo de los ensayos seccionales para la orquesta ha probado ser muy, muy útil. Nosotros aquí hemos trabajado hasta hace poco con una orquesta de cámara del conservatorio, igual con gente muy joven, y he trabajado yo con el profesor José Durán, que es el que me ha ayudado muchísimo para la preparación de la orquesta, haciendo ensayos seccionales con cada parte de la orquesta. Era una orquesta de cuerdas simplemente en el principio, y se ha trabajado así, trabajando sobre obras que están al alcance
de la gente, pero aún las obras que están al alcance, si no se trabajan bien y todos suenan desafinadas, no suenan iguales, en fin, ese es un trabajo que sobre todo en el principio hay que hacer para que la gente tenga la claridad de cómo se hace el trabajo, de cuál es nuestra actitud frente a las partituras, frente al estudio, frente a cómo nos presentamos al ensayo, frente a cómo preparamos nuestras partes para aparecer en el ensayo, en fin, todas esas costumbres que son muy importantes y que tienen que ser inculcadas para que la gente haga esto sin importar dónde y con quién está tocando. Porque otras de las dificultades son, los chicos llegan para tocar en el conservatorio, entonces ahí tienen a los profesores que probablemente les hacen hacer los ensayos seccionales y todo eso, pero es importante que ellos tengan como formación la conciencia de que deben presentarse a un ensayo con sus partes sabidas, por ejemplo. ¿No es cierto? Y que eso tiene que ser así si hacen para su examen o hacen con una reunión de amigos donde han decidido tocar un cuarteto o lo han contratado a una boda donde va y toca, ¿no es cierto? Y que no puede en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, puede presentarse a tocar desafinado o a no saber bien las partes o a improvisar sin saber lo que está haciendo, en fin, porque es una falta de respeto a su propia condición de músico, a su propia condición de artista. Entonces, eso parece un discurso ¿no? Pero eso, yo creo que si eso se inculca a la gente, y eso tenían los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. Estaban educados en esa filosofía de saber que cada uno tiene que responder por sí mismo. No interesa además en qué sitio de la orquesta está, no interesa si está en el primer atril o en el último, tiene que responder de la misma manera por sí mismo, por su propia responsabilidad y por su propia condición de artista. Entonces, por eso los ensayos seccionales son muy importantes, porque ahí se puede trabajar específicamente sobre cada una de las partes, limpiar bien, de modo que cuando llegan todos al ensayo general, las cosas están resueltas, ¿no es cierto? Y como estamos utilizando repertorios que están adecuados al nivel que el músico tiene en ese momento, entonces, claro, obviamente eso va a funcionar, no puede no funcionar. Y a través de eso, entonces vamos aumentando cada vez las dificultades de las obras y parece magia, pero en un tiempo relativamente corto el trabajo va avanzando maravillosamente. Nosotros logramos un trabajo que yo también valoro muchísimo con la Orquesta de Cámara del Conservatorio aquí en La Paz, que, bueno, como también es tan típico de nuestros países, terminaron haciéndola desaparecer, pero los resultados fueron maravillosos al punto que en los últimos conciertos estábamos prácticamente equiparándonos a la Sinfónica Nacional y en muchas de las cosas incluso sobrepasando los niveles de la Sinfónica. Por estas razones, por las razones de conciencia, por las razones de entrega, en fin, de estas cosas que son muy importantes y que es a los jóvenes que hay que educarlos en esto, ¿no es cierto? Para que ellos sepan, ¿no? Sepan que ellos tienen que ser responsables, buenos, puntuales, en fin, por sí mismos. No interesa si yo llego y todo el mundo llega más tarde o no llega a la hora, no es mi problema. Yo llego a la hora. Así yo tenga que esperar, yo llego a la hora. Esa tiene que ser la psicología. Y si esa es la psicología, entonces todos van a llegar a la hora. Entonces todos van a estudiar. Entonces todos van a tener sus partes preparadas y todo va a ser más fácil y más lindo y va a ser mucho más placentero hacer los ensayos. Sí, qué y ni qué decir los conciertos, claro. Sí, importantísimos consejos, maestro, que espero yo que lo hayan escuchado mis amigos de un quinteto de madera que tenemos, ¿verdad? Y que no están yendo a los ensayos. Ahí llega por ahí uno que nunca estudia la música. Espero que esté viéndolo. Pregunta igual, Fernando Raudales, que si estos proyectos que inician, que emergen, necesitan un director de carrera que los maneje, o porque a veces lo que sucede es que alguno mismo de los miembros está dirigiendo el proyecto. Entonces, imagino que en ese contexto
está preguntando Fernando. Claro, aquí hay una cosa muy interesante. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros estábamos estudiando en Moscú, teníamos como estudiantes de orquesta una orquesta contratada que trabajaba, digamos, en el conservatorio, que servía para las prácticas de los alumnos. O sea, eran unos músicos de distintos teatros, en fin, de distintas orquestas que iban por las tardes y trabajaban tocando para que los alumnos de dirección pudieran practicar. Había también la orquesta de los alumnos del conservatorio, de los rusos, que la orquesta sinfónica del conservatorio, que era una orquesta espectacular, y al nivel de cualquier orquesta profesional, ¿no? Porque obviamente estaba conformada por los mejores y era una orquesta maravillosa, a la que llegaban y dirigían directores importantes, rusos y no rusos, pero que hacía unos 3 o 4 conciertos al año, no hacía más que eso. Lo mismo, había una orquesta de cámara en el conservatorio y esa orquesta la dirigía un viejo profesor del conservatorio. Entonces nosotros, en nuestra ignorancia estudiantil, protestábamos y decíamos, pero si hay las orquestas, la orquesta esta y todo, y en vez de darles a los directores, estos ya son famosos y que no necesitan pues esa orquesta porque ellos dirigen en todos lados y son, ¿para qué necesitan ellos? Nos deberían dar a nosotros para que dirijamos esas orquestas y no sé qué. Y no, bueno. Ya después con los años yo entendí por qué es que era así. Era así porque esas orquestas son orquestas estudiantiles, son orquestas de estudiantes, por muy buenas que sean. Entonces, no están ahí para que el director vaya a aprender. Están ahí para aprender ellos. Y para eso entonces tiene que llegar un director profesional que sabe lo que está haciendo, que tiene experiencia, que conoce de lo que hace. No está él yendo a aprender ahí. Están yendo a enseñar, ¿no es cierto? A que ellos sepan cómo se hacen las cosas en una orquesta profesional. En fin. Al revés de eso, para que los estudiantes de dirección vayan y hagan sus prácticas, hay ahí una serie de músicos profesionales que no están yendo a aprender nada, le están yendo a enseñar al que está practicando su dirección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta a veces idea errada de que a los niños, a los estudiantes, en fin, se les puede poner cualquier profesor o cualquier director, es lo peor que podemos hacer, porque lo que estamos haciendo es ponerle un mal profesor. Eso es como decir, si no me equivoco, usted es flautista, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, si usted no hubiera tenido la suerte de ser alumno de Laura y le hubiera enseñado un muchacho que estaba un año más que usted en la escuela, seguramente no hubiera podido alcanzar lo que ha alcanzado. Y así todos, ¿no es cierto? Porque claro, el que está un año más que usted seguramente sabe unas cuantas cosas más, pero él mismo no está no ha asimilado quizás. No está en condiciones de enseñar nada porque todavía no sabe todo. Ahora, todo, nadie sabe todo, pero digamos, no está por lo menos en un nivel lo suficientemente alto como para poder enfrentar el hecho de enseñar a los demás. Entonces, una orquesta donde el director está yendo a practicar, es muy difícil que aprenda algo. Es muy difícil. Donde el director está tratando de resolver sus propios problemas, no va a poder resolver los problemas de los demás, porque no están sus propios problemas resueltos. Y eso es yo creo, una máxima que sirve para la dirección de orquesta, pero para cualquier otro ámbito de la música o de lo que fuera. Nadie puede ir a enseñar lo que uno mismo no sabe realmente, pues por lo menos en un nivel de relativa efectividad. Entonces, claro, el hecho de que por eso es que a veces
esta cosa de decir, no, pero como son niños, entonces no, a los niños a los que más hay que respetar. Los niños son el máximo valor y cuanto mejor profesor tengan, cuanto mejor instrucción tengan en el principio, mejores van a resultar, porque además ese es un terreno el más fértil, el de los niños. Entonces, los profesores de los más niños tienen que ser los más efectivos, los más experimentados y los que sean capaces de identificar además cierto tipo de problemas o fortalezas para explotarlas, en fin, una serie de cosas. Si voy a poner a otro estudiante que tampoco él mismo no sabe, que más o menos lo único que está haciendo es enseñarle 3 o 4 posiciones del instrumento, entonces eso no tiene mucha posibilidad de una gran, ¿qué se llama? Desarrollo, de un gran desarrollo. Bueno, excelente, maestro. Le manda saludos también el maestro Daniel Montes, que también Daniel. ha estado viendo, en verdad, la charla. Bueno, maestro, le agradecemos a nombre del Conservatorio Nacional de Música que usted se haya tomado este tiempo, que fue más de lo esperado, ¿verdad? Porque tuvimos el problema técnico al principio. Así es. ¿Verdad? Que casi nos vuelve locos, entramos ahí un poco en estrés, pero le agradezco su paciencia, su disposición. ¿Verdad? El maestro me decía, si no se puede, tranquilo, lo podemos hacer en otra ocasión, no hay problema, tranquilícese. Sí. ¿Verdad? Igual al público le pedimos una vez más disculpas. Gracias, maestro Ramiro. Como le digo, el legado que usted ha dejado en nuestro país ha sido inmenso. Esos músicos que usted también formó son ahora pilares en la educación musical en Honduras. Así que usted ha sembrado un árbol que todavía a la fecha sigue dando mucho fruto, ¿verdad? Entonces, a nombre de Honduras, del conservatorio, sienta usted de que su labor, sus años en este país no fueron botados, no fueron en vano, sino de que ha podido hacer una gran labor, ¿verdad? Le agradecemos. Mire, por ejemplo, que todavía sus alumnos siguen saludándolo, se emocionan al verlo. Entonces, eso quiere decir que el cariño que este país siente por usted todavía está vigente. Muchas gracias, maestro. Y que no sea la última vez. Puede seguirnos hablando, ¿verdad? Puede seguirnos enseñando. Está invitado al conservatorio. Ojalá cuando pase todo esto podamos invitarlo. Usted pueda acercarse, ¿verdad? Al Conservatorio Nacional de Música. Estamos ahí luchando por mantenernos a flote y esperamos, ¿verdad? Contar con usted para que este proceso sea efectivo. Muchas gracias, maestro Ramiro. Muchas gracias, querido Daniel. Yo le agradezco hondamente por haberme proporcionado a mí la posibilidad de este encuentro, así sea virtual, con toda la gente tan querida de Honduras. Están siempre en mi corazón porque forman una parte muy, muy fuerte, muy grande, muy honda de mi vida musical, y no solo musical, de mi vida. Yo por eso siempre que tengo la posibilidad del encuentro con ustedes acudo gustoso, porque son para mí los recuerdos más dulces los que tengo de Honduras. Me complace que un hombre joven como usted esté ya al mando, esté adelante, esté llevando las cosas y lo haga talentosamente. Eso me reconforta, y sus palabras son también para mí el máximo agradecimiento que alguien podría desear, porque el dinero, porque todas las otras cosas pasan y no interesan, pero lo otro, lo humano, eso es lo que importa en realidad, y al decirme usted eso me reconforta y me alegra hondamente. Muchísimas gracias a usted en especial, y a todos los amigos queridos y los que no son amigos también, que nos han seguido esta noche. Un abrazo muy grande, querido. Un abrazo, maestro, y quiero decirle al público que nos sigue, pues, que se mantengan pendientes de estas charlas que, como vimos, así como la de hoy, siempre nos dejan algo, ¿verdad? Aprendemos mucho de estos grandes maestros. Como les anunciaba, el viernes habrá una jornada muy bonita con el maestro de nacionalidad cubana, Rafael Machado, quien nos estará impartiendo clases para las especialidades de cuerdas. Así que si alguno de ustedes toca algún instrumento de cuerda frotada, ¿verdad? Puede inscribirse en la página, se les va a decir qué correo,
en una asociación que hemos logrado con la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, y vamos a trabajar en conjunto para hacer esta pequeña jornada de capacitación. Estarán de 2 a 4 de la tarde el día viernes con el maestro en clases especiales dirigidas, ¿verdad? Especialmente para ejecutantes de instrumentos de cuerda, y luego estaremos otra vez en un en vivo aquí en la página del conservatorio, ya para el público abierto, platicando con el maestro Rafael Machado. El próximo lunes el maestro Javier Reyes, y como invitado también de lujo para la próxima semana tendremos al flautista Pedro Eustache, quien nos va a regalar un tema muy hermoso sobre la música y la espiritualidad de la música, ¿verdad? Así que los esperamos siempre conectados a la atril virtual del conservatorio, y les agradecemos que el día de hoy nos hayan hecho la espera. Una vez más, muchas gracias, maestro, y nos despedimos. Adiós, gusto de verlos, querido. Mucho gusto.